Abran sus Biblias, vamos juntos a el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Mientras llegas ahí, vamos a estar desde los versos 21. Hoy terminamos esta serie de casi un año y medio de estar en Romanos. Ha sido un viaje largo, pero espero que fructífero en nuestra vida como iglesia. Ahora saliendo vamos a hacerle pasar unas hojitas para hacer un test de cuánto aprendieron. Se abrieron sus ojos, los que estaban durmiendo ya despertaron. No, a veces no nos acordamos de todo y no es mi intención que te acuerdes de absolutamente todo. ¿Te acuerdas que comiste hace un año atrás? Probablemente no. Con trabajo te acuerdas lo que comiste la semana pasada. Pero eso no significa que no te alimentó y que no estás vivo porque comiste. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios es alimento que nos nutre. Y que a pesar de que no nos acordemos exactamente de todo lo que comimos, si lo comimos y entró a nuestro sistema, nos alimentó y nos da vida. Entonces, creo que obviamente hay verdades en la carta a los romanos que necesitamos no solamente habernos alimentado, sino entenderlas y comprenderlas y conocerlas. Entonces, necesitas a lo mejor retroceder, volver a leer, volver a estudiar. Pero creo que el haber estudiado esta carta como iglesias, como nos encontramos ahora los que estamos acá, ha sido una bendición al menos para mí y espero que lo sea para ti. Siempre hay como una satisfacción personal de haber comenzado un libro y haberlo terminado y poder decir hemos pasado por cada versículo de este libro durante casi un año y medio. ¿Cuál que viene después? Pues vamos a hacer, no se me olvidó comentárselo a los de las 10. Vamos a hacer, generalmente lo que hacemos como iglesia es, siempre vamos verso a verso, expositivamente, pero cuando hay libros que son largos, hacemos series más pequeñas, como más quizás temáticas, y lo que Dios puso en mi corazón es poder estudiar o ver qué es la iglesia de Cristo, y vamos a enfocarnos específicamente en las cosas que vemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que era lo que la iglesia hacía al comienzo. Generalmente ese mensaje lo hemos condensado siempre en un solo sermón, en Hechos 2:42, pero hay muchísimas cosas que Dios muestra de cómo era la iglesia al inicio que creo que necesitamos prestar atención para como que examinarnos como cristianos y también como iglesia y siempre querer como que ajustarnos y compararnos a lo que vemos en la Biblia y no lo que vemos en la cultura. Entonces vamos a estar un par de semanas estudiando esta serie sobre la iglesia, así que te invito a venir a partir del próximo domingo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a voy a leer desde los versos 21 de Romanos 16 hasta el verso 27. Si tienes ahí tu Biblia, sigue conmigo la lectura. Dice: Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, Pablo está, y ahora sí, dando su último amén. A lo largo de los capítulos anteriores, varias veces parece que va a terminar, pero dice, no, todavía no. Pero ahora sí, ahora termina y como que vuelve en esta sección que acabamos de leer a hablar a nombrar nombres de personas que se encuentran juntamente con él. Pero
Cuando estaba como que leyendo esto, y siempre que llego al final de un libro de la Biblia, sobre todo estas cartas que escribían personas, como en el caso de Romanos, pienso ¿qué sería lo que a ti y a mí nos gustaría como decir si tuviéramos la oportunidad de, ya sea escribir una carta o dar un discurso? ¿Qué sería lo que dejaríamos para el final? Y es probable, es muy probable que quizás algo que queremos como que la gente recuerde, ¿no? Un pensamiento, una verdad, algo importante que queremos decir, quizás lo vamos a enfatizar al final, quizás lo vamos a decir al final. Y creo que es lo que Pablo dice, independiente de los nombres que él menciona, a Timoteo y de todos los que vienen ahí, la última parte de esta carta, Pablo habla sobre una verdad que necesitamos recordar todos los días, y es que Dios se ha comprometido no solamente a salvarnos, sino a afirmarnos todos los días de nuestra vida. Y eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Ese es un compromiso de Dios, que Él no solamente te salvó, y te salvó no para dejarte botado a medio camino, sino que te salvó y se ha comprometido a poder cada día trabajar en tu vida y trabajar en las circunstancias y a través de las circunstancias de tu vida para poder hacerte firme, para poder seguir transformándote. Pero antes de eso, creo que en la parte de los nombres hay cosas que creo que vale la pena como que observar. Primero, al inicio del capítulo da una lista de 28 personas a las cuales él se refiere, 26 con nombres. Esas personas que Pablo nombra desde los versos 3 en adelante son personas que estaban en la iglesia de Roma. Pablo está escribiendo desde la ciudad de Corinto y está saludando a muchas personas que están en Roma. Pero ahora en la lista que él menciona, que vemos acá, no son personas que están en Roma, son personas que están en Corinto junto con Pablo y que están saludando a la iglesia que está en Roma. Entonces son como los saludos desde Corinto. Y al primero que hemos mencionado ahí, que es creo que una figura importante y del que tenemos más información, es este hombre llamado Timoteo. El Nuevo Testamento tiene 2 cartas que tienen su nombre. Y Timoteo era este joven pastor que había sido, como dice Pablo acá, su colaborador en el ministerio. Era un joven, un hombre joven, que había sido expuesto a la palabra de Dios desde su infancia. Vemos y sabemos cuando leemos Hechos y cuando leemos en otras partes del Nuevo Testamento que una gran influencia en la vida de Timoteo había sido su abuela y su mamá. Ellas habían impactado la vida de Timoteo y habían, en cierta manera, invertido en su vida en que él pudiese conocer las Escrituras desde pequeño, como para que cuando Pablo llegase a la ciudad donde él vivía y él escuchase la predicación del Evangelio, Timoteo respondió al Evangelio en Jesús y creyó en él y se transformó rápidamente en un colaborador de Pablo. Pablo se refiere a él con palabras que no usaba a la ligera. Pablo lo identifica a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Lo repite varias veces. Es un hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe. Es un hijo amado. Ahora, ¿cuáles eran las cualidades que Pablo vio y observó en Timoteo? Porque creo que son buenas, son útiles, porque en cierta manera nos ayudan como a también examinarnos a la luz de las cualidades que tenía Timoteo. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las características, cuáles son los rasgos de hombres y mujeres que Dios usa en la Biblia? Queremos ser usados por Dios, queremos ser útiles en sus manos. Bueno, ¿qué vemos en la Biblia de hombres o mujeres que Dios ha llamado a servirle? Y Pablo se refiere a Timoteo en una parte en el libro de Filipenses. Entonces, ve ahí el capítulo 2 de Filipenses, quiero que lo puedas observar en tu propia Biblia. Filipenses 2, verso 19 en adelante, dice lo siguiente. Pablo está hablando sobre Timoteo precisamente y dice lo siguiente. Filipenses 2, 19, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes.
Verso 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Entonces Pablo tiene todas estas referencias que él como que resalta de Timoteo. Y quizás lo más destacado o donde se condensa realmente la vida de Timoteo es cuando dice ahí en el verso 20 que Pablo no tiene a otro que tenga el mismo sentir que tenía Timoteo, que genuinamente se interesa por las cosas de Cristo y por el bienestar de la iglesia. Y creo que esas son las personas que Dios usa, sean hombres o sean mujeres. Personas que tienen el mismo sentir que había en Cristo. Pablo tenía el mismo sentir que había en Cristo. Y Timoteo tenía el mismo corazón que su pastor. A pesar de que probablemente tenían a lo mejor temperamentos distintos. Es muy probable que Pablo haya sido un hombre súper activo, siempre haciendo cosas. Quizás algunos creen que por ciertas cosas que Pablo lo anima en sus cartas. Quizás Timoteo era más introvertido, más tímido, no lo sabemos. Pero es evidente que no eran iguales. Sin embargo, Timoteo se había alineado con el corazón de su pastor, que estaba alineado con el corazón de Jesús. Y había este sincero y verdadero amor por Jesús, pero también algo muy, muy importante. Pablo y Timoteo amaban sinceramente a la iglesia. Se interesaban por las cosas de la iglesia de Cristo. En contraste con otros hombres o otras mujeres que nada más vivían para buscar sus propios intereses, Pablo y su pastor, asistentes, Timoteo, realmente estaban interesados en las cosas de la iglesia. Y creo que eso es algo importante. No podemos separar a Jesús de su iglesia. Si queremos servir a Jesús, eso va a implicar servir a la gente, servir a la iglesia de Cristo. Eso es un reto, pero es lo que implica. Realmente amar a Jesús es amar a su iglesia. Entonces, este hombre, Timoteo, es una figura clave en el Nuevo Testamento, de cómo fue usado para pastorear la iglesia en Éfeso y cómo cuando habían problemas Pablo lo enviaba a Timoteo a resolver conflictos donde a veces se presentaban. De todos los nombres que aparecen en los versos 21 al 24, es la persona de la cual más conocemos. Después hay como un trío, dice Lucio, Jasón, Sosípater. Lo único que dice Pablo sobre ellos es que son sus parientes. No está diciendo que son sus hermanos en la sangre. Es probable que sean sus compatriotas, son compatriotas judíos. También aparece ahí un hombre llamado Tercio. En el verso 22 dice que Tercio, el que escribió esta carta. Interesante. Bueno, no que Pablo la escribió. Sí, Pablo la escribió, pero Pablo tenía un escriba o un secretario. Era algo común en el primer siglo que cuando alguien escribía, había alguien que estaba redactando o estaba escribiendo lo que esta persona le estaba diciendo. Y Tercio es el secretario, el escriba de Pablo, es un hermano en la fe, evidentemente. Pero me gusta este detalle, porque como que parece que como que Tercio ahí dice, yo les mando un saludo también, ¿no? Me imagino como que Tercio esperando toda la carta, como que, ¿me das chance de saludar a la iglesia? Como que dame chance, ¿no? Y sí, le dio chance Pablo para saludar. Y eso muestra la relación que Pablo tenía con sus colaboradores. Pablo no se sentía amenazado por otros. No, yo quiero ser el único que aparece acá, solo mi nombre. No. Por eso a veces es un poco como que me causa un poco de ruido. A veces todos estos ministerios que giran alrededor del nombre de una persona. No había tal cosa como Pablo Ministries, ¿no? O sea, tenía un montón de gente que servía juntamente con él. Y Pablo le dice, dale, ¿no? Saluda de tu parte, saluda a la iglesia. Padrísimo. Después aparece Gallo. ¿Quién es este Gallo? Bueno, dice que es hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces, este hermano es conocido por tener este don de hospitalidad, de recibir a gente que no conocía, hospedarlos en su casa.
Era el lugar donde Pablo se estaba quedando. Acuérdate, Pablo está en Corinto. Entonces, este hombre es de Corinto. Todos estos hombres que aparecen aquí están en Corinto juntamente con Pablo. Y Gayo es el que abrió su casa para que Pablo se quede con él. Pero no solamente para Pablo, sino que también dice que él también ha sido hospedador de toda la iglesia. Ahora, aquí a veces los comentaristas tienen opiniones distintas. A veces algunos creen que la gente se quedaba ahí como a dormir y que él había beneficiado a muchos cristianos. Otros creen que Gayo era quien había abierto su casa para tener una iglesia en su casa. Cualquiera de las dos no cambia, no altera la realidad de que tenía un corazón generoso y había abierto su casa para bendecir a la iglesia en Corinto. Este hermano aparece mencionado en la primera carta de Corintios, donde Pablo dice en el capítulo 1 que él lo bautizó. Pablo no era de bautizar normalmente a la gente, pero a Gayo sí lo bautizó Pablo. Entonces, aparentemente había una cercanía entre él y Pablo. Después se menciona al penúltimo, que es Erasto, y Pablo lo menciona como ahí en el verso 23 como el tesorero de la ciudad. O sea, era un alto funcionario de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Era un tesorero, un administrador. Y eso nos muestra algo que ves en diferentes cartas. Y es que a esta altura de la historia, el evangelio de Jesús había crecido en todas partes. Habían cristianos que eran esclavos, habían cristianos que eran gente normal, y había cristianos que eran como de sectores influyentes de la sociedad romana, y Erasto era uno de ellos. A veces la gente tiene esta idea, o algunos, no todos, pero a veces se critica el cristianismo que es una religión para gente ignorante. Y realmente tú ves la Biblia y ves la historia de la iglesia y no hay nada más contrario a la verdad que eso. O sea, en la historia de la iglesia y el Nuevo Testamento ves que muchas personas influyentes, dirigentes, incluso se menciona gente de la casa del César, que habían oído el evangelio de Jesús y habían creído en Jesús de Nazaret. Entonces el evangelio es transversal, llega a todo tipo de personas. Y esa es la iglesia de Cristo. Hay gente que es reconocida en términos humanos, hay gente desconocida. Hay gente que es de clase baja, clase media, clase alta. Hay gente que tiene doctorados, maestrías, y hay gente que no ha terminado la primaria. Y eso no es lo que nos mantiene unidos, ni lo que nos separa. Lo que nos mantiene unidos es que tenemos la fe común en Jesucristo. Y así debe de ser y mantenerse la iglesia, porque esto se ve como que enfatizado con la última persona que aparece aquí, en el verso 23, dice, y el hermano cuarto. Y eso es todo. Después de un hombre que es el tesorero de la ciudad, después de alguien importante como alguien que es el secretario del apóstol, después de alguien importante como Timoteo, hay un hermano cuarto que no se nos dice absolutamente nada de lo que él ha hecho. Y eso nos muestra un punto que es que la iglesia está llena de personas que son, entre comillas, anónimas. Que a lo mejor tú y yo no conocemos su nombre, pero Dios conoce sus nombres. Porque lo servimos a Él. Entonces, quiero enfatizar y recordar algo que mencionamos hace como 3 domingos atrás. Cuando vimos esta serie de 20 y tantos nombres que Pablo menciona como agradeciendo y saludando, habían 5 cosas, hoy nada más quiero enfatizar 4, que esta lista de nombres nos recuerdan, la que está al comienzo del capítulo y la que está aquí. Y es que el compañerismo cristiano es esencial, es vital de la vida cristiana. O sea, ves mucha gente que se menciona. Pablo no solamente era un hombre que iba y construía o plantaba iglesias, sino que era un hombre que construía relaciones con personas. Había una amistad, una hermandad. Y el compañerismo cristiano es un distintivo de la iglesia precisamente de los Hechos. Dice que ellos tenían comunión, eran una de las cosas de las cuales ellos perseveraban. Entonces, no puedes quitar este componente de tu vida espiritual.
No puedes decir, no, nada más a mí me interesa la iglesia por la enseñanza que me da. Eso es importante, pero también el compañerismo es esencial en la vida cristiana. Lo segundo que vemos con estos nombres y estas larga lista de personas es que Dios no quiere que estemos solos. Lo vemos en la creación, no es bueno que el hombre esté solo, pero también después cuando Dios nos salva en el Nuevo Testamento, nos inserta en algo que se llama la iglesia, en el cuerpo que es numeroso y que es diverso. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere solos. Creo que la vida cristiana es demasiado maravillosa como para vivirla solo. Necesitamos de otros en nuestra vida y necesitamos ser parte en la vida de otros nosotros. El tercer punto es que estos nombres también nos muestran que la iglesia es diversa. Otra vez en el sentido de que vemos a hombres importantes, administradores, tesoreros, hospitalarios que habían sus casas, vemos a ayudantes del apóstol Pablo, vemos escribas, pero también vemos personas que son comunes y corrientes, como el hermano Cuarto. Y eso te habla que precisamente la iglesia de Jesús es diversa. No tenemos que ser todos iguales. No creemos en iglesias que están como que separadas o segmentadas con elementos demográficos de cultura, sociedad, economía, educación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es diverso, y eso es lo que lo hace hermoso. No que todos somos iguales, sino que a pesar de nuestra diferencia y de lo distinto que podemos ser y del distinto trasfondo que tenemos, podemos estar unidos en lo más importante, que es Jesús. Y el cuarto punto a recordar es que la obra del ministerio no se hace sola o solo. Pablo agradece que tiene todas estas personas que juntamente con él han contribuido a que el evangelio se propague por todas partes. Es un esfuerzo a veces anónimo de personas que no conocemos, pero que han hecho que la iglesia de Cristo avance por 2000 años y llegue hasta donde estamos nosotros. Entonces, eso es importante porque significa que quién tú eres y lo que Dios te ha llamado a hacer a ti es importante. A veces la mentalidad que podemos como que tener es alguien más lo va a hacer o que alguien más lo haga. Y a veces el problema es que si todos piensan así, no se va a hacer nada, porque uno está confiado en que alguien más lo va a hacer. Pero realmente no hay lugar para no hacer nada. Somos llamados a ser primero, es lo que somos, pero quién somos o quiénes somos define lo que hacemos. Y en el cuerpo de Cristo cada persona tiene un lugar. Entonces, que Dios nos ayude a vernos así. Ahora, concluyendo y enfocándonos específicamente en la parte final de los versos 25, Pablo comienza esta doxología. No sé si en tu Biblia dirá así como subtítulo, doxología final o algo con doxología, pero una doxología básicamente es una expresión de alabanza y adoración a Dios. La palabra doxología se compone de dos partes, una que es doxa, que quiere decir gloria, y la otra es logía, que quiere decir palabra. Entonces, literalmente doxología podría traducirse como palabra de gloria. Y básicamente es la idea de glorificar mediante nuestra palabra con lo que estamos diciendo, ya sea en un escrito o ya sea cantando o ya sea hablando, como glorificar, magnificar a Dios por sus atributos, por su carácter. Pablo en varias cartas que él escribió tiene estas doxologías. La doxología de Romanos es la más larga que él escribe, de todas las que ha escrito, y básicamente es una manera en la que él está concluyendo su carta al como que mirar hacia atrás todo lo que él ha revelado de Dios, de este Dios que nos salvó, que nos perdonó de la manera en que nos perdonó, de todo lo que hizo para rescatarnos, para abrirnos un camino mediante Jesús, mediante la fe. Y no solamente salvarnos, sino que usarnos para edificarnos mutuamente. Y todas las cosas que él habló, su única respuesta lógica es terminar en adoración a Dios. Y creo que eso es, el que esto esté aquí es un buen recordatorio
que la razón por la cual tú y yo adoramos a Dios es por lo que Él ha hecho, por quién es Él. La razón por la que cantamos y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestros labios, es importante para nosotros y es importante para Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Nada más como para esperar el tiempo, que dé las 2:30 para el tiempo de la enseñanza. No, lo hacemos porque hemos entendido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la única respuesta que puede surgir y brotar de un corazón que ha sido altamente favorecido por Dios es adorarlo y expresar gratitud hacia Él. Y es así como Pablo está cerrando con esta doxología. Ahora, Pablo aquí habla en el verso 25, fíjate, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio. Pablo va a enfocarse exclusivamente en lo que Dios hace, en lo que Dios es. Dice que Él es poderoso, también habla de que Dios es eterno y también que Dios es sabio. Pero específicamente hablando sobre que Dios es poderoso, eso quiere decir que Pablo está alabando a Dios, que Él es capaz de hacer algo, Él tiene el poder para hacer ciertas cosas. Cuando comenzamos este libro hace varios meses, hace casi 1 año y medio, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo decía que el evangelio es el poder de Dios, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para salvación. Entonces, él comienza con el poder de Dios, que es el evangelio, el poder de Dios para salvación, y termina de la misma manera, con el poder de Dios. Pero ahora no para salvación, sino el poder de Dios para afirmarnos. El poder de Dios para afirmarnos. Entonces, esta idea de que Dios es poderoso, quiere decir, y Pablo nos está recordando, y que no nos olvidemos, de que Dios es plenamente capaz. Dios tiene todo el poder para afirmarnos, para establecernos, para fijarnos firme en un lugar, para no movernos de ahí, para darnos seguridad y estabilidad como creyentes. Dios no solamente quiso y quiere salvarnos, sino que Dios también quiere afirmarnos, hacernos estar firmes, poder resistir. Ahora, en este mundo que vivimos y en nuestra condición humana, hay muchas cosas que nos pueden desestabilizar, tanto internamente como externamente. Internamente tú y yo, aun y que seamos cristianos, tenemos que luchar con la tentación, con el pecado en nosotros, la lucha del día a día, del pecado que batalla todavía dentro de nosotros. Bueno, Dios es capaz y tiene el poder para ayudarnos, para afirmarnos en medio de esa lucha día a día que tú y yo tenemos con la tentación, con el pecado. Dios no nos salvó para decir, bueno, aquí te salvé, pero ahí arréglatelas tú solo con el pecado, yo no te puedo ayudar ahí. No, Él nos ayuda también en el día a día, en la transformación que Dios está haciendo día tras día en nuestra vida como cristianos, esa lucha interna. Pero Dios también nos afirma, nos hace fuerte de todos estos factores externos que también como cristianos tenemos que enfrentar. Hace 2 domingos atrás veíamos que Pablo hablaba y advertía a los cristianos que había un peligro muy real que ellos iban a enfrentar, que eran los falsos maestros, las falsas doctrinas. Y si estamos en una lucha, tenemos un adversario, Satanás, y Pablo decía que Dios lo va a aplastar. Pero mientras hay una lucha con las tinieblas, y parte de la estrategia de Satanás es usar el error. Ahora, a veces podemos vivir con miedo o estar demasiado atemorizados, pero esta promesa nos debe de afirmar en que en esa lucha, donde hay error y mentira a nuestro alrededor, Dios también es suficientemente poderoso para guardarnos, para hacernos permanecer firmes y no ser arrastrados por estos errores. ¿Qué otras cosas tienden a movernos y a sacudirnos? Pues las pruebas, las dificultades en nuestra vida. El miércoles pasado terminamos la serie en Job. Y Job fue un hombre que padeció muchísimo y fue una gran prueba en su vida. Pero Dios lo usó para purificarlo, para purificar su vida, purificar su fe. Y Job fue guardado, aunque él cuestionaba a Dios, Dios, ¿dónde estás? Soy tu enemigo, soy tu blanco, parece que estás jugando conmigo. Y Dios no estaba haciendo nada de eso. Pero Job pudo permanecer en la prueba porque Dios lo sostuvo. Dios fue fiel con Job.
Y eso es algo que tenemos que recordar. A veces hay cosas que van a pasar en tu vida o que van a pasar en mi vida que son muy, muy difíciles y muy, muy dolorosas, que no se las daríamos a nadie. Y a veces eso puede generar descontento hacia Dios, queja, y ahí ves a Job quejándose, pero nunca renegó de Dios, nunca maldijo a Dios. Sí dijo cosas injustas en contra de Dios, pero Dios no se escandalizó. Después le preguntó, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que nos va a sostener cuando vengan esas cosas difíciles en nuestra vida? Es fácil tropezar y caerse. Una enfermedad inesperada, una partida inesperada, un problema con algún hijo, alguna hija. O sea, todas estas cosas potencialmente tienen la capacidad de desestabilizar nuestra vida. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿En quién vamos a confiar? Bueno, Dios nos promete que Él va a encargarse de afirmar nuestra vida, de hacernos permanecer firmes. Es como cuando tus hijos eran pequeños, ¿no? Y los ibas a cruzar la calle. Tú no confiabas en que tu hijo te agarrara a ti. Sería muy peligroso. Tu confianza era en que tú lo tenías agarrado a él. Y por eso podías cruzar con cierta tranquilidad. La misma manera, nuestra confianza no es en que nosotros estamos agarrados firmemente de Dios. Lo queremos, nos agarramos de Él. Pero nuestra confianza es que Él nos tiene agarrado a nosotros. Y por eso estamos seguros. Jesús dijo que los que Él tiene en su mano, nadie los puede arrebatar. Nadie. Ahora, eso no significa que no va a haber dolor y no va a haber dificultad. Pero lo que la Biblia nos promete es que todos aquellos a los cuales Dios ha salvado, Dios los va a sostener, los va a afirmar. Y van a haber temporadas a lo mejor en tu vida que van a ser muy dolorosas, no las vas a entender. No vas a comprender por qué sucedió esto. Como Job no entendió. De hecho, nunca Dios le dijo por qué sufrió. Pero la promesa es que Dios está con nosotros y estará con nosotros y nos hará pasar y permanecer a lo largo del tiempo. A veces la pregunta surge, bueno, ¿y qué pasa con todas esas personas que ya no están? Bueno, una respuesta es, todavía su historia no ha terminado, no sabemos si van a volver. Pero también algo que tenemos que entender, que la Biblia nos dice claramente que no todos los que aparentan ser cristianos lo son de verdad. Entonces, ese también es un componente que necesitamos entender. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos afirma Dios? Esa es su promesa, ese es su compromiso. Él es poderoso y es capaz para afirmarlos. ¿Cómo lo hace? Pablo dice que es conforme a ciertas cosas. Lo primero que él menciona que es conforme al Evangelio. Que Él es poderoso para guardarnos conforme al Evangelio. Entonces, ¿dónde podemos estar seguros? ¿Qué usa Dios para hacernos estar firmes y crecer? Lo hace a través del Evangelio. La buena noticia de Jesús. Si te fijas, Pablo dice que es conforme a mi Evangelio. Con eso no está diciendo que Él inventó el Evangelio, sino que está diciendo que es el Evangelio que Él predica. Y la buena noticia, que lo que significa Evangelio, es básicamente eso. Es que Dios le ofrece al pecador la salvación como un regalo. Y eso y es posible solo y únicamente a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Para que todo el que se arrepiente y viene a Él en fe, Dios pueda perdonar sus pecados. Ese es el Evangelio. Entonces es mediante la predicación del Evangelio que Dios nos hace estar firmes. Entonces, si tú no eres un cristiano hoy y estás aquí oyendo esto, lo que necesitas saber es que la única y el primer paso a que Dios pueda afirmar tu vida y guardar tu vida, necesitas nacer de nuevo. El Evangelio, necesitas oír el Evangelio y creer en la buena noticia. Recibir y confiar en Jesús, rendir tu vida a Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, un religioso, súper piadoso, un hombre de bien. En Juan 3:3 le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener una nueva vida. Y eso es lo que Jesús vino a dar, una nueva vida.
No es como que vino a hacer como que unos arreglos por aquí, uno por acá. A veces oímos, y lo oímos como normal, que personas que dicen, quiero ser una mejor persona. Y entiendo la intención de eso. Queremos ser mejores personas. Quiero ser una mejor persona. Pero lo que realmente es el Evangelio no es que Dios viene a hacernos una mejor persona. El Evangelio es que Dios viene a hacernos nuevas personas. Necesitamos una nueva vida. Que Dios entre en nuestra vida y nos, como dice la Biblia, nos regenera, nos transforma, nos trae y nos pasa de muerte a vida, nos acerca a Él. Y es a esas personas, a los que han nacido de nuevo, los que han puesto su fe en Jesús, los que se han arrepentido de su pecado, son aquellos a los cuales Dios promete que no solamente los salva, sino que también los va a hacer permanecer firmes. ¿Qué más usa Dios para afirmarnos? No solamente la presentación del Evangelio, también la predicación de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Verso 25, conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. O sea, el Evangelio es Cristo. Él es la figura más importante. Son sus palabras, es su persona. Él como Salvador, Él como el Señor de todas las cosas, es a Él a quien predicamos. Pablo le decía a los corintios en su primera carta, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. La cruz es importante, la obra de Jesús. Entonces, no podemos venir a Dios si no queremos nada con Jesús. Si no tienes a Jesús, la Biblia dice que no tienes al Padre. No importa por qué camino quieras ir, si no pasas por Jesús, es imposible que llegues a Dios. Mira lo que escribe Juan, 1 Juan 2:23, va a aparecer ahí en pantalla. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Ves? Sin Jesús no tienes acceso a Dios. Tienes a uno, tienes al otro. No tienes al primero, tampoco tienes al segundo. ¿Qué más usa Dios para afirmarnos? Y aquí quiero explicar un poco, voy a dar una vuelta un poquito más larga. Pero lo tercero que dice acá, que es un poco a lo mejor raro de entender a la primera, o difícil, fíjate al final del verso 25. Dice, según, o sea, la predicación de Jesucristo dice, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, dice, y por las escrituras de los profetas. Habla de esta revelación de un misterio. En la Biblia la palabra misterio no quiere decir algo místico, algo como que de adivinanzas. No. Un misterio es algo que estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Eso es lo que quiere decir misterio. Algo que estaba oculto pero que ahora ha sido revelado. Y Pablo está diciendo que este evangelio de Jesucristo es la revelación de un misterio. ¿Cuál era el misterio? Pablo no lo explica acá, lo vamos a leer en Efesios, pero el misterio era este, que Dios iba a salvar no solamente a los judíos, sino que Dios también iba a salvar a los que no son judíos, a los gentiles. Algo que si vienes el miércoles, de ahí va la publicidad, es que una de las cosas que se va a mencionar es que la Biblia es una sola historia. A veces pensamos que son 66 historias distintas. No, la Biblia es una sola historia, es la historia de Dios. Y en esa historia Dios se fue revelando al hombre progresivamente. Fue hablando cosas de lo que iba a suceder. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que los profetas escribieron que ni siquiera ellos entendieron, pero que miraban hacia adelante, que se iban a cumplir en un futuro. Bueno, ese misterio o estas cosas que estaban ocultas tenían que ver con que la salvación que Dios ofrecía no solamente iba a estar disponible para el pueblo judío, sino también para todo el mundo, para todo el que creyera en el Mesías que iba a venir. Entonces, Dios iba a reunir a esta gente que Él iba a salvar, tanto judíos como no judíos, y los iba a reunir en un solo lugar que se llama la iglesia.
Entonces ve conmigo, porque quiero que lo veas en tu Biblia, al libro de Efesios. Ve hacia tu derecha de Romanos. Efesios capítulo 1, verso 9 y 10. No voy a detenerme, no tengo tiempo para detenerme para explicar todo esto, pero quiero que vayamos entendiendo cómo se construye esto. Efesios 1, verso 9 al 10. Pablo está describiendo todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y él dice en el verso 9, dice que nos dio a conocer el misterio. Ahí está esa palabra. Este misterio que Pablo está mencionando en Romanos. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, y este es el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de Dios que reveló cuando Cristo vino en el Evangelio es que Jesucristo iba a ser central para todo. Dios va a reunir todas las cosas alrededor de la persona de Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Capítulo 2, verso 11. Ahora le está hablando a los cristianos en Éfeso. ¿Ok? Capítulo 2, verso 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, o sea, los que no son judíos en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa y sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, fíjate, de ambos pueblos, ¿de quién? De la circuncisión y la incircuncisión, de los judíos y los no judíos, ambos pueblos. ¿Hizo qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, o sea, en Cristo, dice, crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros, o sea, los que estaban lejos y cerca, los circuncisos y los incircuncisos. Dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que Dios está hace un nuevo hombre, de dos pueblos hace un nuevo hombre. Y eso los pone dentro del lugar que se llama la iglesia de Cristo. Y ese es el misterio del cual Pablo habla. Que el plan de Dios siempre fue ofrecer la salvación a todo el mundo. Nada más que en el Antiguo Testamento eligió un grupo étnico que son los judíos, a través del cual iba a venir el Salvador del mundo y que iba a ofrecer la salvación a los judíos y a los no judíos. Y que Dios los iba a reunir en una sola entidad que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Pablo está volviendo a la idea de Romanos, esta revelación de este misterio se llama la iglesia con I mayúscula. Y Pablo está diciendo que es en la iglesia y es a través de la iglesia
que Dios también te va a fortalecer a ti y a mí, nos va a afirmar en ese lugar. Por eso quería ir como que dando la vuelta para volver ahí. Ok, Dios nos afirma mediante el Evangelio, Dios nos afirma mediante la predicación de Jesucristo, pero Dios nos afirma a través de este misterio que Dios reúne diferentes personas y las pone en un solo lugar, en la iglesia de Cristo. Eso significa que tú y yo nos necesitamos los unos a los otros para afirmarnos en la fe. Eso significa. No podemos ser solitarios, no podemos estar solos, no es el plan de Dios y no es la manera en la cual va a llegar el crecimiento y la madurez a nuestra vida. Dios va a usar a otras personas en la fe para transformarte y que tú puedas y que yo pueda madurar. Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Entonces, la iglesia, no solamente la palabra de Dios, también la iglesia, o sea, otros cristianos, es una manera en la cual Dios va a afirmar tu vida. No puedo yo decir realmente, si soy un cristiano genuino, que yo quiero a Cristo, pero no quiero a su iglesia. No se puede. O sea, tú no, es un ejemplo que he dicho varias veces, tú no puedes ser mi amigo si no amas a mi esposa, perdón. O sea, no podemos tener comunión si tú dices, yo quiero ser tu amigo, pero me cae mal tu esposa, perdón, no podemos ser amigos. Entonces, la iglesia es importante. Los que estamos acá, los que han nacido de nuevo, nos necesitamos unos a otros. Ahora, quiero leerte algo que leímos esta semana con un grupo de hombres de aquí de la iglesia que creo que es importante, como que nos va a ayudar a comprender un poco más esto. Es de Paul Tripp, él dice, es un pastor norteamericano. Dice, la vida de la iglesia no fue diseñada para ser cómoda. ¿Qué es la iglesia? Es un conjunto de personas no terminadas que aún lidian con el egoísmo del pecado y la seducción de la tentación, viviendo en un mundo caído donde hay engaño y disfunción por todas partes. No hay nada cómodo o fácil en ella, o sea, en la iglesia. Dios pone a personas imperfectas al lado de personas imperfectas, incluyendo a sus líderes, no para que se sientan cómodas unas con otras, sino para que funcionen como agentes de transformación en la vida de los demás. Entonces, si mi manera de pensar o tu manera de pensar es yo voy a ir a la iglesia en la que me sienta cómodo, esa es una contradicción por sí misma de la vida cristiana. Dios nos pone en la iglesia no para que nos sintamos cómodos, sino para que seamos transformados. En la Biblia nunca dice que el propósito de Dios es nuestra felicidad. ¿Sabías eso? Dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. Y si somos más santos, ¿qué crees que va a ocurrir? Vamos a ser más felices. Pero la felicidad no es el objetivo, es un resultado de la santificación. Y para ser cambiados y transformados, necesito a personas difíciles en mi vida. Porque yo soy difícil y tú lo eres. Entonces tenemos que sacarnos de nuestra mente esta mentalidad moderna de yo voy a ir a un lugar donde me sienta cómodo. Por eso hay muchas personas que andan simplemente dando vuelta por iglesias. Porque en un lugar lo vieron feo, en otro lugar no lo saludaron, y así. Y ves su vida y nunca hay crecimiento, nunca hay madurez, nunca hay transformación. Porque estás evitando el medio de transformación que Dios quiere usar para cambiarte. Entonces, no podemos pensar de que la iglesia va a ser fácil, pero es el lugar
donde el amor de Dios que nos tiene nos va a cambiar, nos va a hacer más como Cristo. Por eso no puedes prescindir de la iglesia. Ahora, para terminar rápido, dice verso 26, pero que ahora se ha manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandato del Dios eterno, dice el verso 26. Dice, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Este misterio que está oculto, que se reveló, dice que tiene que ver y es conforme a las escrituras de los profetas. Esto que yo te decía hace un rato. El cristianismo es un cumplimiento de lo que está en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, no es algo completamente diferente. Es la continuación, es el cumplimiento de todo lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, que ellos todavía no entendían todo, pero que está en coherencia con lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. El testimonio de las Escrituras. Pedro dice, no voy a leerlo, no tengo el tiempo, pero nota el texto, 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Pedro está hablando de la experiencia que él tuvo con sus dos amigos en el monte de la Transfiguración. Y describe la experiencia asombrosa de ver a Jesús transfigurarse, o sea, verlo como en gloria. Y después de que él dice eso, dice, pero tenemos una palabra profética más segura, en la cual hacemos bien si prestamos atención. Fíjate, Pedro está diciendo, cada vez que yo paso por un tiempo difícil, porque Pedro estaba escribiendo una iglesia que estaba siendo perseguida. Yo no recuerdo el monte de la Transfiguración, eso fue una buena experiencia. Pero de donde yo me agarro es de la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. De ahí nos agarramos. Porque tú y yo no vimos a Jesús transfigurado. ¿De qué nos vamos a agarrar? Pero tenemos la misma escritura que tenía Pedro. De ahí nos sostenemos. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos que simplemente andan buscando una experiencia por aquí y por allá. Y a veces eso es lo que ha influido en que no crezcan. Porque siempre quieren una experiencia nueva. Lo que va a dar consistencia en tu vida no es una nueva experiencia cada domingo. Es como una sistemática perseverancia a través de la Escritura. Eso es lo que va a traer firmeza a tu vida. Y es hacia donde Pedro apunta. Pero tenemos esto otro, la palabra profética más segura, no puras experiencias. Y finalmente habla de la obediencia de la fe, que este evangelio y este misterio revelado nos guía y guía al mundo a la obediencia de la fe. Dios te salva, Dios nos salva, su gracia es la que nos salva, pero también su gracia es la que nos ayuda a poder obedecerle a Él. La gracia de Dios no está involucrada únicamente en nuestra salvación, también está involucrada en nuestra santificación. Como Pablo lo pone en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Sería cruel de parte de Dios que Él nos llamara a vivir una vida sin darnos el poder para vivirla. Entonces Dios nos ayuda con el querer, con la voluntad. Dios pone nuevos deseos en todos aquellos que Él ha salvado. Y también Dios pone su poder en aquellos que ha salvado para vivir conforme a los deseos de Dios. No quiere decir de que los viejos deseos de la carne ya se hayan ido mágicamente. Pero Dios nos da el poder para no vivir por nuestros viejos impulsos y para poder ahora crecer en obediencia. Porque finalmente eso es lo que da fe de una, valga la redundancia, de una fe verdadera. Es vivir en obediencia a Dios, no perfecta, pero vivir en obediencia. Juan dice en 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son difíciles. Que guardemos sus mandamientos. O sea, finalmente el amor por una persona se demuestra así, en querer agradarlo. Y queremos agradar a Dios. Queremos agradar a nuestro Salvador. Tú dices, no, sus mandamientos son súper difíciles. Sí, para el hombre natural. Pero al que ha nacido de nuevo,
que Dios le da nuevo corazón, con nuevos deseos, con un poder nuevo, se pueden hacer. No por nuestra fuerza de voluntad, pero nuestra voluntad colabora con Dios. Ahora, hay algo más difícil que los mandamientos de Dios. Dicen, no, los mandamientos son difíciles. No, aquí dice que no son difíciles. Yo te voy a decir que es difícil. Es difícil y es más doloroso desobedecer a Dios. Va a ser una vida más difícil para ti y va a ser más dolorosa para ti. Mejor obedece al Señor. Es mejor. Y así termina. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Y este amén, sí, ya es el último. Entonces, creo que al terminar este libro, creo que Pablo nos recuerda que la mejor y la única respuesta a todo lo que Dios ha hecho es adorarlo. Pero adorarlo no me refiero a únicamente como venir a la iglesia y cantar. Es parte de lo que hacemos. Pero es una vida de adoración. Cuando tú trabajas en tu trabajo, estás adorando a Dios con lo que haces. Quieres hacerlo bien, quieres hacer lo que es correcto. Cuando estás en tu casa, cuando eres un ama de casa, cuando eres un padre de familia, lo quieres hacer bien, eso es un acto de adoración a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La respuesta más lógica y más sensata a todo lo que Dios ha hecho, cuando realmente entendemos y estudiamos lo que Él ha hecho, es simplemente responder en adoración.